Señores, buenas noches. Soy Mijael Arrioleca, esto es Contacto. Hoy es jueves 11 de octubre y ha sido un día que por tercera vez consecutiva en la semana tenemos que empezar el programa diciendo ha sido terriblemente complicado, movido, las tensiones están quizá en su momento más álgido desde que empezara este quinquenio. Las fuerzas políticas se han enfrentado en todos los niveles posibles y vamos a tratar de desescudriñar el problema y comenzar a entender qué es lo que está sucediendo. El congresista Juan Cheput, que es líder de la bancada oficialista, nos acompaña de nuevo para ayudarnos a entender todo lo que está pasando. Y la verdad es que, le decía al congresista yo antes de empezar a conversar al aire, ni siquiera sé por dónde empezar, porque están pasando tantas cosas y son tan complicadas de entender, algunas no vamos a poder entenderlas porque hay información que Fiscalía tiene que no conocemos, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y vamos a empezar por quizá el tema en el que el congresista Cheput más participación ha tenido, y es que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, el día martes fue sometido a un proceso en el que el señor Cheput presentó un informe extenso y bien fundamentado en donde él presentaba algunas causas por las cuales solicitaba la inhabilitación del señor Chávarri. Y lo que hubo fue básicamente un cierre de filas fujimorista. Ayer fue. Ya parece martes, ¿de qué tanto ha pasado? Es cierto. Claro, y fue el mismo día además en donde se dio la prisión preliminar, la detención preliminar para Keiko Fujimori. Han sido días realmente de locos. Pero bueno, me decía usted antes de entrar al aire, y quería empezar conversando sobre ese tema, que siente usted que esta mayoría, este 8-3, 8-4, en la que en la subcomisión se cierran filas en torno al señor Chávarri, ya no representan al pueblo. Así es, por una sencilla razón, ¿no? Si bien es cierto, cuando ganaron las elecciones tenían un 45% de votos. Habla usted de Fuerza Popular y el APRA. En este caso específico de Fuerza Popular, ¿no? Porque mucha gente dice, son 8 parlamentarios contra 3, de acuerdo, pero la democracia no significa el apabullamiento de la mayoría, sino cómo convocas a las minorías para que de esa manera no exista un avasallamiento, ¿no? Claro. Esa es la síntesis de la democracia. Y de la política, ¿no? Y de la política, entonces, porque si no, imagínate, los gobiernos mayoritarios harían lo que quisieran en todas partes sin respetar absolutamente a las minorías. Pero sucede que como consecuencia de las acciones de Fuerza Popular y de los propios procesos electorales, hoy día nos damos cuenta que no representan ni el 10% a nivel nacional. Por lo tanto, las decisiones que ellos tienen en el Congreso y que se manifiestan en acciones como la de Chávarri, ya no son apoyadas por la opinión pública, sino son rechazadas mayoritariamente. Y de eso no se dan cuenta. El día de ayer con el señor Chávarri, el día de hoy con la ley Fujimori, hay un desencuentro entre ese grupo, que en estos momentos son 63 parlamentarios, y la legitimidad que tienen en el respaldo popular, que no llega ni a 10%. Entonces, lo de ayer ha sido irracional. Cuando uno demuestra la infracción constitucional en 4 artículos y ellos, como se puede ver en los audios, ni siquiera escuchan el mensaje, ni siquiera se sientan a escuchar la exposición. Hubo un momento, y lo reflejan los periódicos, en que se fueron todos los fujimoristas. Sí, se fue, es cierto. ¿No? Además lo vimos en el canal del Congreso. Así es. Y el canal del Congreso, en un momento también curioso, interrumpió la transmisión. Así es, en una fase inicial, pero ahí tengo que reconocer que Daniel Salaverry, una vez que tomamos contacto con él, de inmediato ordenó que repongan la señal, y ese es un mérito del presidente del Congreso. Pero entonces, disculpe usted, entonces sí hubo una orden, no del presidente, pero de algún mando medio, de alguien, claro, de interrumpir la transmisión, porque se lo digo, estábamos todos viendo y se interrumpió, entonces hubo una orden. Así es, parece que sí, aunque ellos argumentan fallas técnicas, en todo caso lo bueno es que el presidente del Congreso lo repuso de inmediato. ¿Pero usted se cree en fallas técnicas? Bueno, con la experiencia política no hay coincidencias, o sea, justo se estaba tratando el tema de Héctor Becerril y estaban pasando una sesión grabada de la mañana que no tenía ningún sentido, y había una serie de reclamos. Entonces, y por otro lado hay otro momento en el cual, cuando ellos ya responden mi argumentación, utilizan comentarios que en paralelo estaba utilizando el abogado del señor Chávarri en un canal de televisión. O sea, el mismo comentario. O sea, estaba coordinado, es lo que me está diciendo. Estaba coordinado, y con lo cual demuestran que no tienen argumentos jurídicos. Y luego, cuando vino la discusión estrictamente política, el debate, pues los argumentos fueron de que el presidente Vizcarra quiere tomar el control del Ministerio Público, quiere hacer un golpe de Estado, que las encuestas, pero ni una sola argumentación tenía que ver con el enfoque constitucional que se le da al informe Chávarri, en el cual hay clara infracción. ¿La manera en cómo votó su colega Velázquez Gején? Bueno, a mí me sorprendió porque él habló en nombre de la bancada y justificó su voto diciendo que es una decisión de la bancada. Entonces, eso a mí me sorprende porque el APRA demuestra una vez más que
más allá que los indican como afro-fujimorista en algunos casos, o sea que están jugando en pared con el fujimorismo, también marchan pues a favor del rechazo público, porque están tomando una decisión completamente desatinada, y eso solamente se justificaría porque quisieran a un fiscal a la medida para los casos que podrían venir en una serie de situaciones como la de Lavallato, que dicho sea de paso, es el argumento equivocado de mi querido amigo Javier Velázquez Quesquén, de que yo estoy blindando al fiscal por lo mismo. Es absolutamente falso. Acá hay una ligazón con personajes cuestionados por el propio Congreso, que han sido desaforados por el Congreso, que han sido sancionados por el Parlamento, como el señor Inostroza, el señor Guido Aguila, y también en este caso el señor Camayo, que es un empresario que participa en los audios con el señor Chávarri, y todo ello se configura pues en una suerte de red, de telaraña, de una organización. Yo no diría que el señor Chávarri pertenece a esa organización, pero tiene relaciones personales, amicales con todos estos personajes. Y eso ya mella en la credibilidad de quien tiene que perseguir al delito. Porque estamos hablando de personas, el señor Camayo, que ha sido detenido y ahora es colaborador eficaz. El señor Inostroza, que es un juez que ha sido sancionado por el Congreso con destitución y enviado al fiscal acusado de pertenecer a una organización criminal. En el caso del señor Guido Aguila, no va como organización criminal, pero sí por otros delitos a la Fiscalía, y también ha sido sancionado por el Congreso con su destitución. Entonces, el mismo reglamento del Congreso dice que el fiscal supremo es el que se tiene que encargar de las investigaciones de los que son sancionados constitucionalmente. Entonces, ¿cómo el señor Chávarri va a dedicarse a una investigación contra personas como el señor Guido Aguila o el señor Inostroza, si él en los audios ha demostrado, se demuestra, se desprende, se escucha, ¿no?, que tiene una relación amical con ellos, convoca a periodistas para una reunión, se pone de acuerdo con otro para sacar un juez, etcétera, etcétera? Entonces, ya ese solo hecho, no las mentiras, que también es otra situación que podríamos analizar, sino el solo hecho de tener ese tipo de relación ya lo descalifica completamente para seguir al frente de la Fiscalía. Ahora, congresista, dígame una cosa, desde la posición política de fiscalización y control que usted ejerce, ¿qué toca hacer? Bueno, en este caso insistir en la comisión permanente para que de esa manera se pueda cambiar de opinión, porque el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que pertenece, que se desprende de la comisión permanente, remite el informe a la comisión y la comisión lo tiene que votar el día lunes. Hay una carta ya de Nuevo Perú pidiendo que regrese a la subcomisión para que sea de nuevo tratada y acumulada con una denuncia constitucional del congresista Gino Costa, que ni siquiera ha sido calificada y que se presentó el 21 de agosto. Esa es otra situación que tenemos que analizar. Que son hechos nuevos. Que son hechos nuevos y más graves, que debió haberse acumulado, pero tengo que reconocer de que había un acuerdo que, para no dilatar el proceso, eso iba a tener un trámite aparte, pero en todo caso ha podido calificarse. Pero yo comprendo la vorágine, porque también tengo que reconocer que César Segura está haciendo una labor sacrificada, acude inclusive delicado de salud, y la verdad es que la carga laboral es bien amplia. Pero en todo caso existe una denuncia constitucional aparte que ya sigue mellando al fiscal de la Nación. Le propongo, congresista, hacer un corte y regresamos para hablar de la votación que se ha dado hoy en el Congreso, que muchos han dicho que es una ley con nombre propio. Y vamos a conversar con usted y ver su posición con respecto a esta ley que podría beneficiar a Fujimori. Corte y volvemos. Bienvenidos de vuelta, señores. Decíamos que íbamos a conversar ahora con el señor Echepul, que nos acompaña, congresista de Peruanos por el Cambio, del tema. Bueno, no sé si puedo decir el tema del día o el tema de la semana, porque creo que hay 25 temas al día y 50 en la semana. Pero del tema más importante de la tarde, que es que la congresista Jenny Vilcatoma presentó un proyecto de ley a través del cual se pretende que los ciudadanos mayores de cierta edad y que hayan cometido cierto tipo de delitos puedan terminar sus condenas con una especificación penal extraña, porque no es arresto domiciliario, no pueden salir de su casa siempre y cuando sean acompañados de un... seguimiento electrónico. Sí. Tampoco es un grillete. Pero no es un arresto domiciliario propiamente dicho, que es una condición, digamos, más restrictiva. Ahora, esto ha generado problemas en dos niveles, y lo escucho. El primero es que, bueno, no hay que ser inocentes, queda claro que es una ley que se ha presentado para favorecer al señor Fujimori. Pero el segundo problema que ha aparecido es que varias intervenciones, y entre ellas, recuerdo la de Marisa Glave, señalaron quienes encajaban en el mismo, digamos, saco del señor Fujimori, y Montesinos está en el mismo saco. Así es. Entonces,
¿qué se va a hacer? Se ha aprobado la ley como se vaticinó peligrosamente antes de las elecciones, como por un tubo. Ni siquiera se discutió y se votó al caballazo realmente. Más allá del mecanismo punitivo, si va a haber un seguimiento electrónico o no, o de la precisión que hizo Marisa Glave oportunamente, la tipificación, ¿no? A quienes podría favorecer, yo creo que la forma daña completamente la positiva motivación que pudo haber detrás de todo esto, ¿no? La forma como se ha tramitado este proyecto. Este proyecto es complejo. En primer lugar, no existe en estos momentos un registro de cuántas personas podrían calificar. En segundo lugar, esto puede generar un desembalse que puede presionar administrativamente sobre el INPE en el sentido de que hay muchas personas que quisieran acogerse. En tercer lugar, no se sabe con exactitud la distribución geográfica de las personas mayores de 70 años, hombres y mujeres, que podrían tener ese tipo de beneficio. Y por tanto la distribución geográfica de la policía para poder proteger, etcétera, etcétera. O sea, el mecanismo logístico de seguimiento no se sabe cómo se va a precisar ni cómo se va a actuar, o se tiene que haber una división especializada en la policía. Entonces, hay elementos técnicos de fondo que descalifican esta propuesta porque tenía que haber sido discutida en comisiones. Pero, congresista, hasta el día domingo y a comienzos de la semana, el presidente Vizcarra se había mostrado incluso proclive a recibir una propuesta de esta naturaleza. Y estaba todo bien. Sin embargo, esta semana, pues, y en los últimos días, ha habido dos hechos que de repente han catalizado el proceso de aprobación tan rápida de esta ley. Uno es que se anuló el indulto a Alberto Fujimori y el segundo es que se ha detenido preliminarmente a Keiko Fujimori. Ahora, ¿cuál de los dos cree usted que ha llevado al fujimorismo a correr desbocadamente a aprobar esto? Yo creo que lo segundo, pero creo que ese mecanismo de impulso emocional que los ha llevado a cometer este atropello. O sea, ¿cree que es un reflejo? Es un reflejo, pero me quedo con las palabras de Úrsula Letona que dijo hoy cuando visitó a Keiko Fujimori a donde está detenida por estos 10 días, donde ella señala que si el presidente observa la ley, ante una pregunta porque yo había señalado, el periodista le pregunta que yo he señalado que el presidente tiene que observar esta ley. Sí, sí, además lo ha puesto en su Twitter. Así es. Y ella señala que si el presidente lo observa por razones técnicas, que le parecería bien. Sin embargo, si es por cuestiones políticas, que dudo que el presidente lo observe por cuestiones políticas, tendría que ser eminentemente técnicas consultadas con su ministro de Justicia, no le parecería bien. Entonces, yo creo que ese criterio razonable es el que tiene que primar, porque lamentablemente la promesa del presidente, más que promesa, el ofrecimiento, en el sentido de que si del Congreso emana una ley para buscar un arresto domiciliario en general para aquellas personas mayores y que se encuentren en delicada de salud, él no se va a oponer. Es un ofrecimiento de buena voluntad que exige que el Congreso actúe de manera adecuada. Pero esa actuación de manera adecuada requiere trabajo. Así es, y se necesita que pase por comisiones, en comisiones que se invite a los especialistas, a los juristas, a todos a los constitucionalistas, para que de esa manera sea sostenible la ley y no nazca muerta, porque inclusive tendría que ser reglamentada, o sea, no va a ser de ejecución inmediata. Pero el Ejecutivo entonces, con lo que usted me está adelantando, no la va a aprobar, el presidente la va a observar. Yo no pertenezco al Ejecutivo, es una intuición que tengo porque es una ley, como te digo, que tiene una serie de problemas de índole técnico y sobre todo su aplicabilidad no es inmediata porque tendría que ser reglamentada y por lo tanto creo yo que el fujimorismo de manera equívoca ha cometido nuevamente acciones que colisionan con el sentir de la ciudadanía y por este atropello o algo que está envuelto de buena voluntad se convierte pues en un error político lamentable. Efectivamente usted no pertenece al Ejecutivo de manera formal, pero sabemos que el presidente lo escucha. ¿Usted ha hablado con el presidente después de que esta situación se dé? No he tenido el honor de hablar con el presidente en la tarde luego de esto. He manifestado mi posición al interior de la bancada y la he manifestado ante algunos medios desde las 5 de la tarde, que debe ser observada, ¿no? Ya, pero el Congreso y la mayoría de Fuerza Popular sabe cuál es la línea del presidente Vizcarra y ¿este es un error que comete el Congreso sabiendo que el Ejecutivo probablemente lo observe o es que hay una estrategia detrás? Es una estrategia que no estamos pudiendo leer, errónea desde cualquier punto de vista, porque los voceros fujimoristas, cuando digo los voceros, hablemos de los principales personeros fujimoristas, no de las 3 voceras, salieron a señalar ahora que el presidente cumpla su promesa. Si ellos creen que porque hacen algo apresurado van a obligar al presidente a que de manera infantil firme lo que le traen, pues están equivocados. Cuando uno hace una promesa o un ofrecimiento, es obvio que de la otra parte
tiene que haber una correspondencia a ese acto generoso actuando de manera correcta. Y la forma de actuar de manera correcta para evitar de que la promesa se convierta en algo forzado u obligado por las circunstancias o una exigencia absolutamente irracional, pues uno tiene que trabajar de acuerdo. Y eso significa pasar por comisiones, ver el orden constitucional, la parte jurídica, el aspecto punitivo y la formulación logística para que de esa manera la ley pueda tener sentido. Y estribo jurídico. Por Ahora, supuesto. El fujimorismo, mayoritariamente, hoy nos vuelve a demostrar algo que de repente no tienen mucha conciencia, pero nos demuestra que pueden romper récords de velocidad. Cuando se lo proponen, quieren. son la bancada más espica del mundo. Así es, e inclusive pueden hacer interpretaciones como ellos crean conveniente. Por ejemplo, en mi caso tipifican, no existe delito de infracción constitucional, pero cuando se trató de los señores Avengers, ¿no? O sea, Sí, lo ahí sacaron sí, por un tubo. por un tubo con lo mismo. ¿No? Ahora, entonces ahí sí hablando de existe interpretaciones antecedentes. y cambiando un poco de tema a otro de los asuntos que ha generado crispación hoy, ¿qué pasó con la bancada aprista? Porque han tenido unas declaraciones en las que el señor Mulder ha dicho golpe de Estado creo que 20 veces en las últimas 20 horas, que me parece peligroso porque no hay una configuración de golpe de Estado y ahora han presentado un proyecto de ley, o lo han anunciado, en donde dicen que van a revocar lo que ya se había avanzado en cuanto a las reformas constitucionales del presidente, 2 de ellas. Así es. Entonces, ¿qué pasó ahí? La segunda la conozco a nivel de título porque todavía no se encuentra en la página web del Congreso el PDF correspondiente, pero en lo primero a mí me llama la atención esta reacción de personajes que son sólidos en términos parlamentarios y políticos, ¿no? Entonces pretender cambiar las corrientes de opinión sobre la base de esas acciones es algo que lamentablemente abona en que pierdan credibilidad o se sometan a una situación en la cual juegan en pared con el fujimorismo. Porque si algo espero yo de parlamentarios del nivel de los que tiene el Partido Aprista en estos momentos es que en estos momentos de confusión pues ellos se coloquen como una suerte de que le den solidez al Congreso, como una suerte de faro en un momento de desconcierto, pero no se ponen del lado de los que generan, de los que le ponen más energía al caos. Ya, pero analicemos justamente ese análisis que usted hace, porque el APRA es efectivamente un partido muy articulado y los pocos congresistas que tiene son muy experimentados. Tienen oficio parlamentario. Y además de que tienen oficio, hoy no están sometidos a la presión que uno podría endilgarle como causal al fujimorismo. No tienen a su líder preso preliminarmente, no tienen al líder histórico preso, bien que mal, se pueden mover con más solvencia. Entonces, ¿se están metiendo un disparo al pie de ese tamaño o es que otra vez hay una estrategia? No, yo creo que es una especie, no así como Damian, mira lo que hago por ti, Chávarri, mira lo que hago por ti, ¿no? Porque han dicho de que se colocan en esa situación porque han dicho de que va a haber un golpe de Estado, de que se quiere tomar por asalto el Ministerio Público. Es decir, se quiere generar la figura política para que la acción constitucional contra el fiscal Chávarri se convierta en un acto de venganza o de toma de poder por parte del presidente de la República, y eso no es así. Yo jamás he conversado sobre este tema con el presidente, ni mucho menos el presidente se ha metido a decir haz esto o el otro para tratar de afectar a alguien. Nunca lo ha hecho, ni ningún miembro del Ejecutivo. Y en este gesto gesiano del que me habla, ¿quién es el que va a saltar a decir mira Chávarri lo que hago por ti? Los apristas, o sea, por supuesto, yo creo que colectivamente, ¿no? Porque ellos parece, por el discurso que yo le escuché ayer a Javier Velázquez, sí, pues definitivamente para él no existe ninguna falta en el señor Chávarri, y eso me parece a mí incorrecto, siendo Javier una persona muy experimentada y que sabe perfectamente, es uno de los mejores constitucionalistas que hay en el Congreso, y por lo tanto él sabe perfectamente que hay falta e infracción constitucional. Entonces, negar esa realidad con argumentos políticos, pues demuestra que hay un deseo de blindar al señor Chávarri, lo cual me parece Pero incorrecto. entonces, como decía usted mismo en la profecía, el señor Velázquez que está saltando del techo diciendo Chávarri mira lo que hago por Pero ti. él señaló que él votaba en nombre de su bancada. Ya, ¿no? pero entonces, ¿de quién viene la orden? Por eso es que el día de hoy, cuando se da la conferencia de Alan García, yo no veo otra persona que tenga ascendencia sobre los tres y que permita que los tres tengan una acción política homogénea, ¿no? El único que puede hacerlo es el presidente Alan García. O sea, Alan García es el que está moviendo los hilos de su bancada en este Yo no momento. tengo la menor duda de que esté en una intensa colaboración, porque yo creo que para ellos es funcional el fiscal Chávarri, y eso ya me parece incorrecto desde el punto de vista de la forma como se tiene que manejar la fiscalía. ¿Por qué es el fiscal Chávarri funcional para Alan García? Bueno, yo considero que el tema que se viene, el de Lavallato, es una cuestión que obviamente ha puesto nervioso a más de uno.
Creo que desde el fujimorismo también estarían pensando que eso sucede, y eso es lamentable, porque lo que debemos buscar en la Fiscalía, más allá de nombres y apellidos, y yo no tengo absolutamente nada personal contra el señor Chávarri, es buscar la garantía de la institucionalidad en momentos como este. Es decir, que nos olvidemos de pensar en el fiscal Sánchez o en el fiscal Chávarri, sino en un manejo absolutamente correcto de la Fiscalía, porque es un pilar en momentos en los cuales va a venir información de Brasil, hay una serie de casos internos vinculados a corrupción, o el mismo tema de los cuellos blancos en el Callao. Es decir, necesitamos buscar un sistema de justicia acorde a las exigencias de nuestro país, porque todo lo que estamos viendo, esta vorágine de noticias, esta suerte de pelea entre poderes del Estado, etcétera, etcétera, refleja en el fondo nuestra tremenda crisis institucional. O sea, dependemos de personas y no de instituciones. Entonces, mientras se dice en términos coloquiales que en Gran Bretaña no importa que un bulldog sea primer ministro porque igual la institución, el TEN de Downing Street va a manejarse sin ningún problema, acá no, dependemos de A, B, C, de quién es para que funcione una institución. Congresista, para terminar, y sé que esta es una pregunta algo profética, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Qué va a hacer el presidente Vizcarra? ¿Qué va a hacer su bancada? Yo creo que el presidente Vizcarra va a aportar la dosis de serenidad que necesitamos en estos momentos. Lo peor es tratar de buscar un mayor enfrentamiento. Desde mi bancada, al menos en lo que se refiere al Parlamento, estamos tratando de ser una suerte de fiel de la balanza. Desde mi punto de vista personal, no lo he conversado, estoy seguro que comparten el criterio. No estamos de acuerdo con una censura a la mesa directiva. Creo que a Daniel Salaverry hay que mirarlo en el contexto y está haciendo muchas cosas y esfuerzos positivos por la marcha del Parlamento, y yo espero que la serenidad sea un bien que recuperemos. No podemos estar en este proceso de enfrentamiento permanente, y también espero que ese día lunes reaccione el Parlamento y tome en cuenta de que es fundamental determinar la infracción constitucional contra el fiscal Chávarri, ¿no? Bien, muchas gracias. Esperemos entonces que la serenidad efectivamente regrese, porque la verdad es que no solamente es bueno para los políticos, sino para todos los ciudadanos, que lo que necesitamos es paz para poder trabajar. Muchas gracias, congresista Poroñez, muy generoso. Muchas gracias a ti.